Rafael Moreno dejó el teléfono sobre la mesa y se recostó en su sillón. Tras la ventana de su oficina, la tarde de noviembre se oscurecía lentamente, pero sus pensamientos estaban muy lejos del tiempo. La tercera licitación del mes. El tercer fracaso. ¿Cómo ha pasado esto? Preguntó a Álvaro Ruiz, su jefe de seguridad, que estaba sentado enfrente hojeando documentos. Presentaron una oferta 2% más baja que la nuestra, respondió Álvaro sin levantar la vista. Nos ganaron por los pelos. 2%, repitió Rafael. Segunda vez en 2 semanas. Álvaro finalmente lo miró. En su mirada se leía la misma perplejidad que corroía a Rafael desde hacía varios días. En 15 años trabajando en el negocio del automóvil se había acostumbrado a la competencia, pero esto era diferente. Los competidores parecían conocer sus precios de antemano. ¿Podría ser alguien de nuestros empleados?, sugirió Álvaro. Rafael negó con la cabeza. El círculo de personas que conocían las ofertas de licitación era reducido. Él mismo, Álvaro, la contable principal y 2 directores más. Todos llevaban años trabajando con él. Revisa el movimiento de dinero del último mes, le dijo. Todas las operaciones, todas las cuentas. Y presta especial atención a los préstamos para coches. ¿Buscamos algo concreto? Aún no lo sé. Solo siento que algo no va bien. Álvaro recogió los papeles y se dirigió hacia la puerta. En el umbral se dio la vuelta. Don Rafael, ¿doña Carmen está al tanto de nuestros problemas? Por supuesto. Incluso se ofreció a ayudar a través de sus contactos bancarios. Entiendo. En la voz de Álvaro sonó algo que hizo que Rafael se pusiera alerta, pero ya había salido. En casa, Rafael se encontró con la escena habitual, Ana ante el ordenador preparando un trabajo de economía, Miguel sentado con auriculares, concentrado en su teléfono. Carmen no estaba. ¿Dónde está mamá?, preguntó mientras colgaba la chaqueta en el recibidor. Aún no ha llegado, respondió Ana sin apartar la vista de la pantalla. Dijo que tenía una reunión importante con clientes. ¿A las 8 de la tarde? Pues sí. Dice que ahora tiene un trabajo nuevo, hace consultoría. Tiene que moverse mucho. Rafael fue a la cocina y calentó la cena. Carmen efectivamente había empezado a llegar tarde a menudo. Hace apenas 2 meses estaba en casa a las 6, ayudaba a los niños con los deberes, preparaba la cena. Ahora llegaba tarde, cansada, hablaba de nuevos proyectos en el banco. Papá, Miguel se quitó los auriculares y se acercó a él. Mamá me pidió que te dijera que mañana va a necesitar mi ayuda con el ordenador. ¿Qué tipo de ayuda? No lo sé. Dice que necesita configurar algo para el trabajo. Unos programas para operaciones bancarias. Rafael asintió, pero algo se movió en su interior. Carmen siempre había sido bastante competente con los ordenadores. ¿Para qué necesitaba la ayuda de su hijo de 17 años? ¿Y qué hay que configurar exactamente? Dijo que mañana me lo explicaría. Algo relacionado con transferencias y bases de datos de clientes. A las 9:30 regresó Carmen. Tenía aspecto de estar realmente cansada, el pelo despeinado, el vestido arrugado, en las manos un bolso voluminoso con documentos. ¿Cómo van las cosas?, preguntó besándolo en la mejilla. Normal. ¿Y a ti cómo te ha ido la reunión? Dura. Clientes nuevos, exigencias complicadas. Hay que explicar mucho, mostrar diferentes opciones de financiación. Fue al baño, y Rafael se quedó en la cocina reflexionando sobre sus palabras. Carmen trabajaba en el banco como analista desde hacía 10 años. ¿Cuándo había conseguido tiempo para convertirse en consultora para otras organizaciones financieras? Durante la cena le contó sobre un nuevo proyecto, ayudar a concesionarios de coches a tramitar créditos para los compradores. Hablaba con entusiasmo, con detalles que sonaban convincentes. Sabes, muchos concesionarios pierden clientes por las complicaciones con la financiación, explicaba. Yo les ayudo a configurar los procesos, establezco contactos con bancos. ¿Y cómo se paga ese tipo de trabajo?, preguntó Rafael. Porcentaje de las operaciones. A veces una tarifa fija por consultoría. En principio, sale bastante bien. Los niños escuchaban a medias, pero Rafael notó cómo Ana miró varias veces a su madre con la misma perplejidad que él sentía. Mamá, ¿por qué trabajas tan tarde?, preguntó su hija. Antes siempre estabas en casa para la cena.
Es la especialidad, cariño. Muchas reuniones después del trabajo principal, cuando la gente tiene tiempo. ¿Y el banco no se opone? Carmen se quedó callada un segundo, luego sonrió. Al contrario, lo fomentan. Son contactos adicionales, nuevas oportunidades de desarrollo. Después de la cena, cuando los niños se fueron a sus cuartos, Rafael decidió hablar con su mujer a solas. Carmen, necesito tu ayuda, le dijo. Tenemos problemas en el negocio. ¿Qué problemas? Los competidores nos adelantan constantemente en las licitaciones. Como si conocieran nuestros precios de antemano. Carmen frunció el ceño. Eso es serio. ¿Podría ser alguien de tus empleados? No lo creo. El círculo de iniciados es muy reducido. ¿Y la documentación? ¿Puede que alguien obtenga acceso a la información desde fuera? Es posible. Álvaro está verificando. Carmen guardó silencio, luego le puso la mano en el hombro. ¿Sabes qué? Puedo hablar con colegas del banco. Tienen contactos en diferentes concesionarios. A ver si se aclara algo. Es una buena idea. Dame unos días. Preguntaré discretamente a ver qué pasa. En su voz sonaba una disposición sincera a ayudar, y Rafael sintió gratitud. Las últimas semanas había empezado a dudar de todos y de todo, pero Carmen seguía siendo su apoyo fiable. Al día siguiente el ambiente en casa estaba tenso. Miguel se quejaba de que mamá otra vez lo había tenido medio día trasteando con el ordenador. Instaló unos programas para trabajar con transferencias, decía. Muy complicados, con un montón de contraseñas y cifrado. ¿Para qué hace falta eso? Preguntó Rafael. Dice que para la seguridad de los datos de clientes. Como que la información bancaria debe estar protegida. Ana escuchaba y negaba con la cabeza. Me parece que mamá últimamente está muy nerviosa. Siempre mirando el teléfono, se sobresalta cuando alguien llama. Quizás solo sea mucho trabajo, sugirió Rafael, aunque él pensaba lo mismo. No sé. Antes estaba más tranquila. Esa noche Carmen llegó aún más tarde de lo habitual. Estaba agitada, inquieta. ¿Cómo van las cosas con la verificación de nuestros problemas? Preguntó Rafael. Aún nada concreto. Pero he hablado con varios colegas. Hay sospechas de que alguien realmente está filtrando información. ¿Qué tipo de sospechas? Es difícil de decir. Necesito más tiempo para aclararlo. Al día siguiente Rafael recibió una llamada que terminó de alertarlo. Don Rafael, la voz del cliente sonaba culpable. Me veo obligado a cancelar la compra. Pero ya habíamos hablado de todo. El precio le convenía. No es cuestión de precio. Me ha llegado una oferta que no puedo rechazar. ¿De quién? Del señor Herrera. Me ofreció el mismo coche 20% más barato. Rafael colgó lentamente. Ignacio Herrera, director de un concesionario competidor y diputado del Parlamento Autonómico. Ambicioso, influyente, sin escrúpulos. Los últimos 6 meses había expandido activamente su negocio, quitándole clientes y empleados. ¿Pero cómo se había enterado de esa operación específica? Rafael había negociado con el comprador personalmente, la información era estrictamente confidencial. Trató de encontrar una explicación lógica, pero en su cabeza daba vueltas un pensamiento, alguien muy cercano a él trabajaba en su contra. Y la lista de sospechosos se hacía cada vez más corta. Álvaro puso sobre la mesa de Rafael una carpeta gruesa con documentos. En la portada estaba escrito con bolígrafo azul, créditos sospechosos, noviembre. 15 millones, dijo sin preámbulos. 37 préstamos para coches a personas que, al parecer, no existen. Rafael abrió la carpeta y empezó a hojear. Solicitudes cuidadosamente cumplimentadas, copias de carnés de identidad, certificados de ingresos. Todo parecía impecable, si no fuera por un detalle. Al verificar las direcciones, Álvaro había encontrado solares, casas derribadas y calles inexistentes. Antonio López Morales, leyó Rafael en voz alta. Domicilio, calle de las Flores, número 15. Esa calle no existe desde hace 3 años, aclaró Álvaro. Ahora hay un centro comercial. ¿Y este? Carmen Ruiz Beltrán. El carné pertenece a una mujer que murió el año pasado. Lo he comprobado en la base de datos. Rafael cerró lentamente la carpeta. En el pecho crecía una sensación familiar,
La misma que había experimentado cuando por primera vez sospechó de la filtración de información sobre las licitaciones. Solo que ahora la magnitud del problema resultaba mucho más seria. ¿Quién supervisaba estos créditos? Doña Carmen. Las 37 solicitudes pasaron por ella. Rafael se recostó en el sillón. Su mujer, con quien había vivido 20 años, que le había dado 2 hijos, resultaba estar en el centro de un esquema financiero de 15 millones. Pero en lugar de ira sintió un extraño vacío. Como si parte de la realidad hubiera desaparecido de repente, dejando una inquietante incertidumbre. Álvaro, sigue con la verificación. Pero con cuidado. Y por ahora nadie debe saberlo. Entendido. Ni siquiera Carmen. Especialmente Carmen. Por la noche en casa Rafael observaba a su mujer, tratando de encontrar en su comportamiento algo sospechoso. Carmen preparaba la cena, ayudaba a Miguel con los deberes, contaba a Ana los planes para el fin de semana. Una esposa normal, una madre normal. Ningún signo de una persona que participa en una estafa multimillonaria. ¿Cómo van las cosas en el trabajo? Preguntó durante la cena, tratando de hablar en tono neutro. Normal. Muchos proyectos nuevos. Hoy me he pasado todo el día revisando documentos para clientes problemáticos. ¿Qué clientes problemáticos? Carmen dejó el tenedor y lo miró con esa expresión que él conocía bien, paciente, como una profesora explicando cosas obvias. Rafael, ya te lo conté. El banco ha lanzado un nuevo programa de financiación para personas con historial financiero complicado. Les ayudamos a conseguir préstamos para comprar coches cuando otros bancos los rechazan. ¿Y cómo funciona eso? Asumimos riesgos adicionales, verificamos más cuidadosamente la solvencia, a veces exigimos garantías no estándar. Por supuesto, los procedimientos son más complejos, más papeleo. La explicación sonaba lógica. Rafael incluso sintió una punzada de conciencia, quizás realmente se estaba volviendo paranoico, sospechando de su mujer por cosas para las que ella tenía razones profesionales simples. Papá, intervino Ana, me parece que últimamente estás demasiado nervioso. Mamá solo trabaja mucho, y tú te quejas de todo. Sí, apoyó Miguel. Ayer estuviste media hora interrogando a mamá sobre por qué llegó tarde. Como si fuera una criminal o algo así. Los niños lo miraban con reproche, y Rafael entendió que estaba perdiendo. A los ojos de la familia se estaba convirtiendo en un tirano suspicaz que no confiaba en su propia mujer. Y Carmen representaba el papel de víctima a la perfección, soportaba pacientemente sus preguntas, no alzaba la voz, siempre encontraba explicaciones razonables. Perdonad, dijo. Realmente, mucho estrés en el trabajo. Seguramente lo estoy trayendo a casa. Carmen se levantó y lo abrazó por los hombros. Lo entiendo todo, cariño. Ahora tienes un periodo difícil. Pero somos una familia, debemos apoyarnos unos a otros, no sospechar. En su voz sonaba una preocupación sincera, y por un segundo Rafael casi creyó que realmente se estaba equivocando. Al día siguiente decidió verificar su versión directamente. Esperó a la hora del almuerzo y llamó al banco donde trabajaba Carmen. Buenos días, ¿podría hablar con Carmen Moreno? Perdone, pero Carmen está de vacaciones. Lleva 2 semanas descansando. ¿De vacaciones? ¿Cuándo se fue? El día 15. Dijo que iba a ver a unos familiares. Rafael colgó. El día 15 Carmen había trabajado hasta tarde, consultando con clientes sobre el nuevo programa bancario. Recordaba cómo se quejaba del cansancio, contaba sobre negociaciones complicadas. Por la noche trató de iniciar la conversación con cuidado. ¿Cómo han ido las cosas en el banco hoy? Normal. Aunque cansada, todo el día liando con créditos problemáticos. ¿Y los colegas cómo están? Jiménez. Pérez, ¿cómo les va? Carmen vaciló un segundo, luego sonrió. Bien, todo normal. Jiménez, por cierto, se va de vacaciones. Ah, sí, dijo Rafael, observando atentamente su cara. ¿Y tú no has pensado en descansar? Hace tiempo que no te tomas vacaciones. Por ahora no tengo tiempo. Demasiados proyectos. Mentira. Mentira directa, descarada. Rafael sintió como algo se rompía definitivamente en su interior. 20 años de matrimonio y no conocía a su mujer en absoluto. Rafael, ¿querías decir algo? Preguntó Carmen, notando su silencio. No,
solo pensaba en el trabajo. Por cierto, del trabajo. ¿Recuerdas que prometí averiguar sobre vuestros problemas con las licitaciones? Pues he hablado con colegas, y hay sospechas. ¿Qué sospechas? Creo que alguien de tus empleados colabora con la competencia. Posiblemente por dinero. Pero necesito tiempo para averiguarlo con más precisión. Carmen lo miraba abiertamente, sinceramente, y Rafael entendió que tenía delante a una maestra del engaño. No solo mentía, tejía todo un sistema de mentiras donde cada detalle apoyaba al otro. ¿Y qué propones? Por ahora no hagas nada. Dame una semana más, intentaré llegar a nombres concretos. De acuerdo. Pero por dentro Rafael ya había tomado una decisión. Si su mujer jugaba a algún juego, él también jugaría. Solo que según sus propias reglas. A la mañana siguiente Álvaro irrumpió agitado en la oficina de Rafael. Don Rafael, tenemos problemas. Hacienda ha programado una inspección no planificada. ¿Cuándo? Mañana por la mañana. Dicen que ha llegado una denuncia sobre irregularidades en el programa de créditos. Rafael asintió lentamente. El círculo se cerraba. Alguien claramente quería que se hundiera en problemas con Hacienda mientras los verdaderos titiriteros permanecían en la sombra. Álvaro, recoge todos los documentos sobre los créditos sospechosos. Guárdalos en la caja fuerte. Y ni una palabra a nadie. ¿Qué vamos a hacer? Prepararnos para la guerra. Los inspectores de Hacienda llegaron exactamente a las 9 de la mañana. 3 hombres de traje oscuro y una mujer con tablet desplegaron metódicamente documentos sobre la mesa de la sala de reuniones. El inspector jefe, que se presentó como Nicolás Vázquez, hablaba monótonamente, pero cada una de sus palabras golpeaba los nervios. Ha llegado información sobre irregularidades en la tramitación de préstamos para coches. Préstamos a personas inexistentes, documentos ficticios, evasión fiscal. Rafael se sentaba enfrente y sentía como la tierra se movía bajo sus pies. Sabían. De alguna manera tenían información precisa sobre precisamente esos créditos que había descubierto Álvaro. Llevamos una contabilidad transparente, dijo, tratando de hablar con calma. Todas las operaciones están documentadas. Precisamente los documentos nos interesan, respondió la mujer del tablet. Especialmente de los créditos tramitados en los últimos 8 meses. 8 meses. Exactamente el tiempo que, según Álvaro, había durado el esquema con personas interpuestas. La coincidencia le pareció a Rafael demasiado exacta para ser casual. La inspección se alargó todo el día. Los inspectores estudiaron cada documento, cotejaron firmas, hicieron copias. Al atardecer Rafael tenía dolor de cabeza por la tensión y las preguntas interminables. A primera vista, hay irregularidades serias, resumió Nicolás Vázquez. Continuaremos mañana. En casa lo esperaba Carmen. Lo recibió en el recibidor, y por su cara se veía que las noticias ya habían llegado a ella. ¿Cómo van las cosas?, preguntó con compasión fingida. Mal. Muy mal. Cuéntamelo con detalle. Rafael fue al salón y se dejó caer en el sillón. Carmen se sentó a su lado, le puso la mano en el hombro. El gesto era habitual, tranquilizador, pero ahora Rafael analizaba cada uno de sus movimientos. Saben lo de los créditos a personas interpuestas. Saben las cantidades exactas, fechas, nombres. Eso es serio, dijo Carmen, y en su voz sonó inquietud sincera. ¿Cómo pueden haberlo sabido? No lo sé. Alguien les pasó la información. Carmen guardó silencio, luego se levantó decididamente. Rafael, conozco a un buen abogado. Sergio Romero, se especializa en disputas fiscales. Hemos trabajado con él cuando el banco pasó una inspección. Muy competente. ¿Puedes contactar con él? Por supuesto. Ahora mismo le llamo. Salió a otra habitación y Rafael oyó una conversación telefónica amortiguada. Carmen hablaba con seguridad, como una persona que sabe exactamente qué hacer en estas situaciones. Sergio puede reunirse mañana por la mañana, informó al regresar. Mirará los documentos y dará recomendaciones. Gracias. Saldremos adelante, dijo Carmen, abrazándolo otra vez. Lo principal es no entrar en pánico. Su seguridad era contagiosa, y Rafael por alguna razón sintió gratitud. En el momento crítico su mujer no se había apartado, no había empezado a culparlo de los problemas, sino que había asumido parte de la responsabilidad.
A la mañana siguiente, de camino a la reunión con el abogado, Álvaro comunicó noticias preocupantes. Don Rafael, le ha pasado algo a Víctor Serrano. ¿Qué Víctor Serrano? El contable que tramitaba los documentos de los créditos dudosos. ¿Recuerda que dije que podía contar mucho sobre el esquema? Rafael frenó bruscamente. ¿Qué ha pasado? Ayer por la noche volvía a casa del trabajo. En un cruce lo embistió un camión. El conductor del camión se dio a la fuga. ¿Serrano está vivo? Vivo, pero en la UCI. Conmoción cerebral, fracturas. Los médicos dicen que seguramente no podrá declarar en varias semanas. Rafael arrancó lentamente. A un testigo clave lo habían eliminado justo en el momento en que podría haber contado la verdad sobre el esquema crediticio. Esto ya no parecía una coincidencia. Álvaro, ten cuidado. Parece que alguien en serio ha decidido pararnos. El abogado Romero resultó ser un hombre agradable de unos 50 años con barba canosa y ojos atentos. Estudió los documentos de la inspección y negó con la cabeza. La situación es complicada. Hacienda tiene bases serias para las demandas. ¿Qué aconseja? Hay que demostrar que usted mismo es una víctima. Que alguien usó su empresa para operaciones fraudulentas sin su conocimiento. ¿Y cómo se demuestra eso? Encontrar a quien organizó el esquema. Y preferiblemente rápido. Por la noche en casa el ambiente estaba tenso. Durante la cena Ana y Miguel miraban de vez en cuando a los padres, sintiendo la tensión oculta. «Papá, ¿qué pasa con Hacienda?», preguntó Ana. «Lo estamos solucionando. Espero que pronto se resuelva todo». «Mamá dijo que tú la acusas de algunos problemas», dijo Miguel inesperadamente. Rafael miró a Carmen. Ella comía tranquilamente la sopa, sin levantar los ojos. «Yo no acuso a nadie», respondió. «Pues mamá dice que tú piensas que ella tiene la culpa de lo que ha pasado en el trabajo. Que sospechas de ella en algunas maniobras». «Miguel, no te metas en asuntos de adultos», dijo Carmen suavemente pero con firmeza. «Pero no está bien». Se exaltó Miguel. «Mamá intenta ayudarte, encontró un abogado, y tú la tratas como a una criminal». «Yo no la trato». «Si la tratas», interrumpió Ana. «Vemos cómo la miras. Como si fuera un enemigo o algo así». Rafael entendió que había caído en una trampa. Carmen hábilmente lo había puesto en el papel de paranoico que sospecha de su mujer amorosa. Y asimismo, en el papel de víctima de acusaciones injustas. «Los niños tienen razón», dijo Carmen en voz baja. «Rafael, entiendo que tengas estrés, pero eso no es motivo para acusar a la familia. Yo no acuso a nadie». «Entonces, ¿por qué comprobaste si trabajo en el banco?». Rafael se quedó inmóvil. «¿Cómo lo sabía?». «Llamaron del banco», explicó Carmen. «Dijeron que un hombre había preguntado si estaba en el trabajo. La descripción encajaba contigo. Yo solo no confías en tu mujer. Incluso después de 20 años de matrimonio». En su voz sonaba dolor, y los niños miraban al padre con reproche. Rafael se sentía acorralado. «Lo siento», dijo. «Realmente, mucho estrés». «Somos una familia», continuó Carmen. «Debemos apoyarnos unos a otros, no buscar enemigos en nuestra propia casa». Después de la cena Miguel se acercó a Rafael. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?». «Por supuesto». «Mira, a ver si entiendes de qué va esto». El chico le enseñó un papelito con números. «¿Qué es esto?». «No lo sé». «Mamá recibió un SMS con estos números y dijo que eran códigos para operaciones bancarias». Rafael cogió el papelito. Los números no le decían nada, pero la intuición le sugería que era algo importante. «Vale». Esa misma noche llamó a Álvaro. Su voz sonaba preocupada. «Don Rafael, tengo problemas». «¿Qué problemas?». «Esta tarde se me acercaron dos tipos. Me dijeron que dejara de meter las narices en asuntos ajenos». «¿Te amenazaron?». «No directamente. Pero el mensaje estaba claro. Uno de ellos me enseñó una foto de mi hija a la salida del colegio». Rafael sintió como un escalofrío le recorría la espalda. El juego se estaba poniendo serio. «Álvaro, ten cuidado. Y por ahora suspende la investigación de los créditos». «¿Estás seguro?». «Seguro. Necesitamos tiempo para entender con quién tenemos que ver».
Después de la conversación, Rafael se quedó largo rato sentado en el despacho, reflexionando sobre la situación. Contra él jugaba un equipo profesional. Sabían cada uno de sus pasos, podían influir en la inspección fiscal, organizar accidentes casuales y amenazar a su gente. Y en el centro de todo esto estaba Carmen. La mujer que tan hábilmente representaba el papel de esposa cariñosa que incluso sus propios hijos se habían puesto de su lado. Rafael miró el papelito con números que le había dado Miguel. La intuición le decía que la solución estaba cerca. Solo había que componer bien el puzzle. Durante el desayuno los niños estaban somnolientos y distraídos. Ana hojeaba el libro de economía, Miguel jugaba con el teléfono. Una mañana normal en una familia normal, si no fuera por la sensación de catástrofe inminente. «Papá, ¿qué pasa con Hacienda?», preguntó Ana sin levantar los ojos del libro. «Lo estamos solucionando. El abogado dice que hay posibilidades de arreglarlo todo». «Mamá dijo que quizás haya que vender parte del concesionario», añadió Miguel. Rafael miró a Carmen. Ella untaba tranquilamente mantequilla en la tostada. «Yo no hablé de vender», dijo. «Dije que a veces hay que hacer sacrificios temporales para conservar lo principal». «¿Qué sacrificios?». Carmen dejó el cuchillo y lo miró seriamente. «Rafael, hablemos de esto luego. Los niños no necesitan oír nuestros problemas de negocios». En su tono sonaba sensatez, preocupación por la familia. Pero Rafael sintió que detrás de esas palabras se escondía algo más. En la oficina lo esperaban nuevas malas noticias. El abogado Romero comunicó que Hacienda preparaba acusaciones por estafa a gran escala. «La situación es crítica», dijo. «Hacen falta medidas radicales». «¿Qué medidas?». «Demostrar que está dispuesto a cooperar. Resarcir el daño, pedir disculpas, mostrar arrepentimiento». «Pero yo no soy culpable de lo que pasó». «Don Rafael, ahora no es momento de averiguar quién tiene la culpa. Ahora es momento de salvar lo que se pueda salvar». Por la noche en casa Carmen sacó el tema que había empezado por la mañana. «He pensado en nuestros problemas», dijo cuando los niños se fueron a sus cuartos. «Y hay una solución». «¿Cuál?». «Vender temporalmente la parte productiva del negocio». Rafael miró atentamente a su mujer. La parte productiva era lo más caro y rentable de su negocio. Su propio taller de carrocería, cabina de pintura, almacenes de repuestos. ¿Vender a quién? Hay compradores. Puedo negociar a través de contactos bancarios. Carmen, eso es el corazón de toda la empresa. Lo entiendo. Pero ahora es más importante sobrevivir. Y luego, cuando se solucionen los problemas, se puede recomprar todo. En su lógica había una consistencia férrea, pero algo en esa propuesta inquietaba. Una solución demasiado preparada para un problema surgido de repente. «Déjame pensarlo», dijo. «Por supuesto. Pero no se puede pensar mucho. Cada día de demora empeora nuestras posiciones». Al día siguiente Rafael iba de camino a la reunión con los potenciales inversores que había encontrado Carmen. La carretera iba por la circunvalación, la misma donde el día anterior se había estrellado Serrano. Conducía despacio, pensando en las próximas negociaciones, cuando en el espejo retrovisor vio un camión grande. El vehículo se acercaba demasiado rápido, sin reducir la velocidad. Rafael aceleró, pero el camión siguió acortando la distancia. Por un segundo pareció que el conductor simplemente tenía prisa. Pero entonces el camión se metió bruscamente en el carril contrario y empezó a adelantar. Todo pasó en unos segundos. El camión se puso a la altura de su coche y de repente empezó a cambiar de carril otra vez, sin completar el adelantamiento. Rafael giró bruscamente el volante hacia la derecha, se salió al arcén, por poco no chocando contra un árbol. El camión desapareció tras la curva, sin siquiera reducir la velocidad. Rafael se detuvo y apagó el motor. Las manos le temblaban por la adrenalina. Esto no había sido un error casual, el conductor del camión había intentado provocar un accidente a propósito. Sacó el teléfono y llamó a Álvaro. «Alguien acaba de intentar provocarme un accidente en la circunvalación». «¿Está vivo? ¿Todo bien?». «Por ahora sí. Pero este ya es el segundo atentado en una semana. ¿Qué vamos a hacer?». «Nos vemos dentro de una hora». Ni una palabra a nadie más. Ni siquiera a mi mujer. En casa por la noche Rafael contó lo sucedido. La reacción fue exactamente la que esperaba. «Dios mío.
exclamó Carmen, abrazándolo. Podrías haber muerto. Los niños estaban en shock. Ana lloraba, Miguel hacía multitud de preguntas sobre cómo había pasado. Papá, seguro que son tus competidores, dijo el chico. Quieren eliminarte para apoderarse del mercado. No digas tonterías, lo tranquilizó Carmen. Podría haber sido un accidente normal. ¿Qué normal?, protestó Ana. Primero Hacienda, luego ese contable se estrelló, ahora papá. Esto no es casualidad. Carmen se sentó al lado de Rafael y le cogió la mano. Pase lo que pase, saldremos adelante. Lo principal es que estás vivo y sano. Todo lo demás se puede solucionar. ¿No deberíamos acudir a la policía?, propuso Miguel. ¿Y qué les decimos?, preguntó Carmen. ¿Que un camión adelantó mal? No tenemos pruebas. Mamá tiene razón, estuvo de acuerdo Ana. Sin pruebas la policía no hará nada. Rafael escuchaba el consejo familiar y entendía que se había quedado aislado. Los niños se preocupaban sinceramente por él, pero sus explicaciones de lo que pasaba eran ingenuas. Carmen demostraba cuidado y apoyo, pero sus argumentos apartaban sorprendentemente bien las sospechas de quienes podrían estar realmente interesados en su eliminación. ¿Sabéis qué?, dijo Rafael, por ahora no contemos a nadie lo que ha pasado. No quiero crear pánico entre los empleados. Correcto, aprobó Carmen. ¿Para qué rumores innecesarios? Después de que los niños se fueran a dormir, Carmen volvió una vez más al tema de la venta del negocio. Rafael, después de lo que ha pasado hoy, tienes que entender que la situación es seria. Alguien realmente quiere pararte. ¿Crees que la venta ayudaría? Creo que es la única manera de demostrar que no representas una amenaza. Que estás dispuesto a retirarte. ¿Y si no estoy dispuesto a retirarme? Carmen lo miró fijamente. Entonces la próxima vez puede que no tenga suerte. En sus palabras sonó algo que hizo que Rafael se pusiera alerta. No era una amenaza, pero tampoco la preocupación habitual de una esposa por su marido. Esa noche tardó mucho en dormirse. En su cabeza se formaba un cuadro que no le gustaba. Demasiada gente conocía sus planes y movimientos. Con demasiada precisión los enemigos atacaban sus puntos débiles. Y demasiado favorablemente para alguien se daban las circunstancias que lo empujaban a vender la parte más valiosa del negocio. Al amanecer tomó una decisión. Si contra él jugaba un equipo profesional que conocía cada uno de sus pasos, entonces tenía que empezar a jugar según otras reglas. En secreto, con cuidado, sin confiar completamente en nadie. Ni siquiera en su propia mujer. Rafael estaba sentado en un café al otro lado de la ciudad, frente a un hombre de unos 45 años con ojos cansados y barba cuidada. Domingo Serrano trabajaba como detective privado desde hacía 15 años y tenía reputación de saber guardar silencio. Necesito garantizar la seguridad de la familia, dijo Rafael, tratando de hablar con calma. Después de los incidentes recientes debo saber qué pasa alrededor de mis seres queridos. Entendido. ¿Seguimiento de la mujer y los hijos? De todos. Pero con delicadeza. Nadie debe sospechar nada. Domingo asintió y escribió algunas palabras en su libreta. ¿Plazos? Empiecen inmediatamente. Presten especial atención a los movimientos de mi mujer, dónde va, con quién se reúne, cuánto tiempo pasa en diferentes lugares. Claro. Les enviaré informes cada 3 días. Rafael pagó el anticipo y salió del café con la sensación de haber cruzado cierta línea. Había empezado a espiar a su propia familia. Pero después del intento de asesinato en la carretera no quedaba otra opción. El primer informe del detective llegó 2 días después. Rafael lo leyó en su despacho, después de cerrar cuidadosamente la puerta. Objeto de vigilancia, Carmen Moreno. SAO del banco diariamente a las 17:30. 3 veces por semana no va a casa, sino a la dirección, calle de León, número 23, piso 41. Tiempo de permanencia, de 1 hora y media a 3 horas. En el piso se reúne con un hombre no identificado. Edad aproximadamente 45, 50 años, altura 1,80 m, ropa cara, llega en un todoterreno negro. Rafael dejó los papeles y se frotó las sienes. Un piso alquilado. Reuniones regulares con un hombre desconocido. Todo apuntaba a aquello en lo que temía incluso pensar. Por la noche en casa trató de averiguar discretamente los detalles. ¿Cómo van las cosas en el nuevo trabajo?
¿Muchas reuniones con clientes? Sí, bastantes, respondió Carmen sin levantar los ojos del plato. Tengo que ir a diferentes direcciones. ¿A qué direcciones? A veces nos reunimos en oficinas, a veces en lugares neutrales. Ya sabes, algunos clientes no quieren que los vean en el banco. La reputación y todo eso. Entiendo. ¿Y dónde están exactamente esos lugares neutrales? Carmen finalmente lo miró. Rafael, ¿para qué necesitas estos detalles? ¿Acaso no confías en mí? Solo me intereso por el trabajo de mi mujer. Tenemos un piso alquilado especialmente para esas reuniones. El banco lo alquila para negociaciones confidenciales. Es una práctica normal. La explicación sonó razonable, pero la intuición le sugería a Rafael que ahí había algo que no encajaba. Una justificación demasiado conveniente para un comportamiento demasiado sospechoso. Al día siguiente en la oficina ocurrió un incidente que convenció definitivamente a Rafael de que contra él se libraba una guerra real. En el edificio aparecieron personas que se presentaron como empleados de una empresa competidora. Exigían una reunión con la dirección, hablaban de algunos acuerdos incumplidos. Álvaro trató de detenerlos, se armó una pelea. 3 desconocidos contra 2 guardias de seguridad, volaron muebles, se rompieron cristales, gritaba gente. Rafael llamó a la policía, pero cuando llegaron los atacantes ya habían desaparecido. ¿Quiénes eran? Preguntó a Álvaro, que se aplicaba hielo en el labio partido. Gente de Herrera. Reconocí a uno, trabajaba de conductor para él. ¿Qué querían? Transmitir un mensaje. Dijeron que usted es demasiado terco y que ya es hora de entender las indirectas. Rafael sintió como la rabia hervía dentro. Ignacio Herrera pasaba a las amenazas abiertas. Eso significaba que el tiempo de la diplomacia había terminado. Por la noche en casa, cuando los niños hacían los deberes y Carmen preparaba la cena, Rafael buscaba en su despacho documentos para el abogado. En el cajón de la mesa, detrás de una carpeta con contratos, sus dedos tocaron algo desconocido. Un segundo teléfono de Carmen. Un aparato pequeño y barato que ella claramente había tratado de esconder. Rafael lo encendió. La batería estaba casi agotada, pero en la memoria se conservaban los últimos mensajes. Reunión el miércoles, como siempre. Documentos listos, se pueden recoger. Empieza a sospechar, hay que acelerar. Dinero transferido a la cuenta, como habíamos acordado. El corazón latía tan fuerte que Rafael temía que lo oyeran en la habitación de al lado. La correspondencia no dejaba dudas, Carmen colaboraba con alguien, pasaba documentos, recibía dinero. Rápidamente copió varios números de teléfono y devolvió el aparato a su sitio. Durante la cena Rafael observó atentamente a su mujer. Estaba tranquila, contaba a los niños los planes para el fin de semana. Se interesaba por sus estudios. Una madre y esposa perfecta. Solo que ahora él sabía que todo esto era una máscara cuidadosamente construida. Carmen, dijo cuando los niños se fueron a sus cuartos, ¿tienes uno o varios teléfonos? Ella vaciló un segundo, luego sonrió. ¿Para qué te hace falta? ¿Quieres comprar uno nuevo? Solo tengo curiosidad. He visto que algunos empresarios tienen 2 o 3 teléfonos. Tengo uno del trabajo, confesó. Para los clientes del banco. Por motivos de seguridad no doy mi número personal. ¿Y qué seguridad es esa? Bueno, ya sabes, algunos clientes son insistentes. Es mejor cuando tienen un número separado que se puede bloquear si hace falta. Otra vez una explicación lógica. Otra vez una versión creíble para cada hecho sospechoso. Rafael entendía que tenía delante a una profesional de la mentira. ¿Y te escribes con los clientes cómo? De diferentes maneras. A veces SMS, a veces mensajería. Normalmente mensajes cortos, hora de reunión, dirección, que traer de documentos. Entiendo. Pero solo entendía una cosa, Carmen estaba preparada para todas sus preguntas. Tenía respuesta para cada sospecha, explicación para cada rareza. Al día siguiente llamó el detective. Tengo información exacta sobre la próxima reunión de su mujer. Le escucho. Miércoles, 8 de la tarde. El mismo piso de la calle de León. Ya ha confirmado la cita por teléfono. ¿Está seguro? Absolutamente. Oí la conversación con micrófono direccional. Dijo, miércoles, 8, como siempre. Todo listo.
Rafael colgó y se recostó en el sillón. Miércoles. Pasado mañana. Tenía 2 días para decidir qué hacer con esa información. Podía contratar a un fotógrafo, conseguir fotos comprometedoras y dar un ultimátum a su mujer. Podía ir él mismo a la dirección y pillarla infraganti. O podía seguir con la vigilancia, reunir pruebas, averiguar la magnitud de la conspiración. Pero en el fondo Rafael ya sabía qué opción elegiría. Porque sentía que lo que descubriría el miércoles por la noche cambiaría su vida para siempre. Miércoles, 8 de la tarde. Rafael estaba delante del edificio número 23 de la calle de León y sentía como el corazón le latía desbocado. Un bloque de 9 plantas normal, paredes desconchadas, pintura descascarillada en la puerta del portal. Nada especial, si no fuera por saber lo que pasaba en el piso 41. Subió al 4.º piso, tratando de andar en silencio. En el pasillo olía a repollo y humedad. Ante la puerta del piso 41 se detuvo y escuchó. La puerta estaba entreabierta. Desde dentro llegaban voces amortiguadas, masculina y femenina. Rafael reconoció la voz de Carmen, aunque las entonaciones eran completamente distintas a las que había conocido en 20 años de matrimonio. Suaves, tiernas, íntimas. Empujó la puerta. Se abrió sin ruido y se encontró en un pequeño recibidor. Abrigos en el perchero, uno femenino y otro masculino. Los zapatos de Carmen que él le había comprado por su cumpleaños. Al lado, zapatos masculinos caros. Los sonidos venían de la habitación de la derecha. Rafael dio unos pasos y se quedó inmóvil en el umbral. En la cama, bajo una colcha azul claro, estaban su mujer e Ignacio Herrera. Rafael se quedó mirando la destrucción de su vida. 1 segundo, 2, 3. El tiempo se detuvo y luego explotó con una ira cegadora. ¡Zorra! Rugió y se abalanzó hacia la cama. Carmen gritó y trató de taparse con la colcha. Herrera intentó levantarse, pero Rafael ya estaba a su lado. El puño le dio al diputado en la cara. Rafael. ¡Para! Gritaba Carmen, pero él no la oía. Herrera intentaba defenderse agitando los brazos, pero estaba en una posición incómoda. El segundo golpe de Rafael le dio en el plexo solar. El diputado se dobló por la mitad, bocuando. ¿Querías a mi mujer? Gruñía Rafael, agarrando a Herrera por el pelo. Toma. Arrastró al hombre desnudo hacia la puerta. Herrera trataba de resistirse, pero las fuerzas eran desiguales. Rafael le sacaba media cabeza y era más pesado, y sobre todo lo guiaba la ira ciega de una traición de 20 años. Rafael, para. Carmen corría tras ellos, envuelta en la colcha. ¿No lo entiendes? ¿Qué no entiendo? Rafael empujó a Herrera al recibidor. ¿Qué mi mujer es una puta? Agarró la ropa masculina del perchero y se la tiró a Herrera. Lárgate. Y si vuelvo a verte cerca de mi familia, te mato. Herrera trataba de ponerse los pantalones. Moreno, no entiendes la situación. Lo entiendo todo. Fuera de aquí. Rafael lo empujó hacia la puerta. Herrera salió disparado al pasillo. La puerta se cerró con tanta fuerza que temblaron las paredes. Rafael se volvió hacia Carmen. Estaba de pie junto a la pared, envuelta en la colcha, la cara mojada por las lágrimas. ¿Cuánto?, dijo en voz baja. ¿Cuánto tiempo me has estado tomando el pelo? Carmen callaba, solo las lágrimas le rodaban por las mejillas. Habla. Rugió. ¿Cuánto dura esto? 8 meses, susurró. Y todo este tiempo llegabas a casa, me besabas, preparabas la cena, ayudabas a los niños con los deberes. Hacías el papel de esposa amorosa. Rafael, puedo explicártelo. Explícalo. Carmen se sentó lentamente en una silla, sin soltar la colcha. Empezó por casualidad. Ignacio acudió al banco para un crédito, yo era su gestora. Empezamos a hablar, me contaba sus planes, su negocio. Y te enamoraste del diputado estafador. No me enamoré. Se encendió. Me propuso colaborar. Dijo que podía solucionar todos nuestros problemas financieros. ¿Qué problemas? Todo nos iba bien. ¿Bien? Carmen se secó las lágrimas con la mano. Rafael, vivías en tu mundo. Solo pensabas en el trabajo, en ampliar el negocio. Y yo veía lo que pasaba realmente. ¿Qué pasa? El mercado cambia. La competencia crece.
En un par de años tu empresa se arruinará y nos quedaremos sin nada. Ignacio me propuso una manera de asegurar el futuro de nuestros hijos. Rafael sintió cómo la ira se convertía en comprensión fría. ¿Una manera? ¿Robar 50 millones? Carmen se sobresaltó. ¿Lo sabes? Lo sé. Créditos falsos, personas inexistentes, sacar dinero. Sé que pasabas información sobre licitaciones a Herrera. Sé que nos pusisteis a Hacienda encima. Rafael, lo hacía por nosotros. Por la familia. ¿Por la familia? Se rió amargamente. Has destruido la familia. Has robado a tu propio marido, has mentido a los niños, has organizado accidentes a la gente. ¿Qué accidentes? Serrano. El intento de asesinato en la carretera. Las amenazas a Álvaro. Carmen negó con la cabeza. Yo no sabía eso. Ignacio dijo que solo asustaría a los testigos. Solo asustar, repitió Rafael. ¿Y si me hubieran matado, qué les habrías dicho a los niños? No lo entiendes. Carmen se levantó de la silla. Ignacio prometió que nadie resultaría herido. Que simplemente te obligaríamos a vender el negocio, conseguiríamos el dinero y todo iría bien. ¿Todo iría bien? ¿Con 50 millones robados? Eso no era robo. Era una inversión en nuestro futuro. Rafael miraba a su mujer y entendía que hablaba con una persona extraña. La mujer que había parido a sus hijos se había convertido en cómplice de un crimen y aún seguía tratando de justificarlo. Inversión, repitió lentamente. En el futuro con un amante diputado. ¿No es lo que piensas? ¿Y qué es? ¿Amor? Carmen calló, se volvió hacia la ventana. Contesta. Ignacio me entiende. Ve mis posibilidades, mi potencial. Con él me siento mujer, no solo un apéndice del negocio de mi marido. O sea, amor. Sí. Gritó. Sí, lo amo. ¿Y sabes qué? No me arrepiento. Rafael asintió. Extraño, pero la confesión no le causó dolor adicional. Como si hubiera llegado al fondo y ya no pudiera caer más. Entonces 20 años de matrimonio fueron un error. No un error. Pero hemos cambiado. Tú te has vuelto diferente, yo me he vuelto diferente. Yo me he vuelto diferente, repitió. Y tú te has vuelto ladrona y puta. Carmen se estremeció como por una bofetada. No te atrevas a hablar así. ¿Y cómo? Te acuestas con otro hombre, robas dinero a tu propio marido, mientes a los niños. ¿Cómo se llama eso? Luchaba por nuestro futuro. Por tu futuro. Con otro hombre. Con dinero robado. Carmen volvió a llorar, pero ahora en sus lágrimas no había arrepentimiento. Solo rabia y resentimiento. Nunca me entendiste, dijo entre lágrimas. Creías que bastaba con traer dinero a casa. Comprar regalos. Y yo quería ser socia. ¿Socia en el robo? Socia en el negocio. Ignacio me enseñó cómo se puede trabajar de verdad. Cómo se puede ganar dinero en serio, no calderilla de tus concesionarios. Rafael la miró por última vez. Pelo despeinado, cara llorosa, la colcha que apretaba contra el pecho. Una mujer extraña que una vez había sido su esposa. Los niños sabrán la verdad, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Rafael, espera. Se volvió. ¿Qué? Podemos arreglarlo todo. Podemos empezar de nuevo. ¿Con dinero robado? Devolveremos el dinero. Ignacio estará de acuerdo. Lo principal es conservar la familia. Rafael negó con la cabeza. Ya no hay familia, Carmen. Tú la has destruido. Los niños perdonarán. Entenderán que lo hacía por ellos. Ya veremos. Abrió la puerta y salió sin mirar atrás. A la espalda se oyeron sollozos, fuertes, desesperados, llenos no de arrepentimiento, sino de rabia porque los planes se habían venido abajo. Rafael bajó las escaleras y sintió un extraño alivio. Por fin había terminado la incertidumbre. Ahora conocía la verdad y podía empezar a actuar. Rafael estaba sentado en el despacho del investigador y desplegaba metódicamente documentos sobre la mesa. Carpeta tras carpeta, pruebas de la estafa de 8 meses que habían organizado su mujer y su amante. Créditos falsos, clientes ficticios, transferencias de dinero a cuentas offshore. La suma del daño asciende a 50 millones, dijo el investigador Pérez, estudiando los papeles.
Esto es un delito penal. Estafa en grado especialmente grave. Estoy dispuesto a declarar contra todos los participantes del esquema. ¿Incluyendo a su propia mujer? Rafael asintió. En los 3 días transcurridos desde el descubrimiento había logrado reflexionar sobre la situación desde todos los ángulos. Carmen había hecho su elección cuando decidió traicionar a la familia por dinero y un amante. Ahora era momento de asumir la responsabilidad. Necesitaré las grabaciones del detective, documentos de operaciones bancarias y declaraciones de testigos, continuó el investigador. Todo está preparado. Lo más duro fue contárselo a los niños. Rafael los reunió por la noche en el salón y les explicó la situación con la máxima honestidad, sin ocultar detalles. Ana lloraba, Miguel callaba con los puños apretados. ¿Mamá nos engañó?, preguntó su hija entre lágrimas. Sí. Casi un año nos mintió a todos. ¿Y qué va a pasar con ella? Habrá juicio. Posiblemente prisión. Miguel finalmente habló. Papá, ¿y nosotros, nos quedaremos contigo? Por supuesto. Nos quedaremos juntos. ¿Y ya no veremos más a mamá? Rafael calló, buscando las palabras. Si queréis encontraros con ella, no me opondré. Pero la decisión es solo vuestra. Ana se secó las lágrimas. Yo no quiero verla. Después de lo que ha hecho. Podría habernos arruinado a todos. Y a mí casi me matan por su culpa, añadió Miguel. ¿Te acuerdas de aquel accidente en la carretera? Me acuerdo. ¿Entonces mamá sabía que podían matarte y cayó? Posiblemente. Miguel se levantó y se acercó a la ventana. Entonces no tengo madre. El arresto de Herrera ocurrió una semana después. Al diputado lo cogieron directamente en la oficina durante la jornada laboral. Rafael se enteró por Álvaro, que seguía las noticias. Acusación de recibir sobornos, estafa y abuso de cargo, informaba Álvaro. La fiscalía pide 8 años de prisión. ¿Y Carmen? La arrestaron ayer. Acusación de estafa y legitimación de ingresos criminales. Rafael asintió. Extraño, pero no sentía satisfacción por el arresto de su mujer. Solo vacío y cansancio. El juicio duró 3 meses. Rafael asistió a todas las sesiones, declaró, respondió a las preguntas de los abogados. Carmen se sentaba en el banquillo de los acusados y evitaba su mirada. Había envejecido, adelgazado, el pelo se le había vuelto opaco. Herrera recibió 8 años de régimen estricto. Carmen, 4 años de régimen general. El tribunal decidió confiscar todos los bienes adquiridos con dinero robado y devolver el daño a la parte perjudicada. Se han conseguido recuperar 42 millones, informó el abogado de Rafael. Los otros 8, probablemente ya están sacados al extranjero. No está mal, respondió Rafael. Se puede reconstruir el negocio. Los niños decidieron no encontrarse con la madre antes del envío a la colonia. Ana dijo que no estaba preparada para la conversación, Miguel, que no tenía nada que decir a una mujer que había traicionado a la familia. Papá, ¿no te arrepientes?, preguntó su hija el día que transportaron a Carmen. ¿De qué? De que todo haya terminado así. 20 años de matrimonio. Rafael pensó. Me arrepiento de no haber visto la verdad antes. Pero no me arrepiento de que finalmente se haya descubierto. ¿Y si mamá hubiera pedido perdón? ¿Hubiera dicho que no lo haría más? Ana, algunos actos no se pueden perdonar. La traición es uno de ellos. La reconstrucción del negocio llevó 1 año y medio. Rafael invirtió el dinero recuperado en ampliar los concesionarios, abrió nuevos puntos de venta, modernizó el equipamiento. Los niños ayudaron como pudieron, Ana se ocupó de la documentación, Miguel configuró los sistemas informáticos. ¿Sabes, papá?, dijo Miguel una noche, me parece que nos hemos hecho más unidos después de todo esto. ¿Por qué? Antes éramos simplemente una familia. Y ahora somos un equipo. Hemos pasado por una prueba y no nos hemos roto. Ana estuvo de acuerdo. Y sabemos que podemos contar unos con otros. De verdad. La primera carta de Carmen llegó 4 meses después del inicio de la condena. Ana se la llevó a Rafael con expresión de asco. Es de ella. Rafael cogió el sobre pero no lo abrió. ¿Vas a leerla? No. ¿Y tú? No lo sé. La carta estuvo 3 días en su mesa.
Al final Rafael la tiró sin leerla. Las siguientes cartas llegaban regularmente, una vez al mes. Carmen escribía a los niños y al marido, pedía perdón, prometía corregirse, suplicaba que no la olvidaran. Ninguna carta fue leída. ¿No deberíamos saber qué escribe?, propuso una vez Miguel. ¿Para qué?, preguntó Ana. ¿Qué puede decir de nuevo? ¿Qué se arrepiente? ¿Qué nos ama? Tenía que haber pensado en eso antes. Estoy de acuerdo, apoyó el padre. Hemos empezado una vida nueva. No merece la pena volver a la vieja. 2 años después Rafael abrió el concesionario más grande de la región. Un edificio de 3 plantas con equipamiento moderno, centro de servicio propio y departamento de créditos. En la inauguración solemne asistieron socios, clientes, periodistas. Ana, ahora estudiante de 3er curso de la Facultad de Económicas, pronunció un discurso en nombre de la familia. Este concesionario es un símbolo de que el trabajo honrado siempre vence. De que una familia basada en la confianza y el apoyo mutuo es capaz de superar cualquier dificultad. Rafael escuchaba a su hija y sentía orgullo. Había crecido en estos 2 años, se había vuelto más seria, más responsable. Miguel también había cambiado, de adolescente reservado se había convertido en un joven seguro que podía apoyar al padre en momentos difíciles. Por la noche, cuando se fueron los invitados, estaban los 3 sentados en el despacho del 2.º piso del nuevo edificio. Sobre la mesa había una pila de sobres, las cartas de Carmen que habían llegado el último mes. ¿Qué hacemos con estas?, preguntó Miguel, señalando las cartas. Ana se levantó y cogió los sobres. Lo mismo de siempre. Se acercó a la chimenea que habían instalado en el despacho para dar ambiente y tiró las cartas al fuego. El papel se encendió, iluminando la habitación un segundo con luz brillante. Todo correcto, dijo Rafael. Tenemos presente y futuro. Ya no necesitamos el pasado. Miguel se acercó a la ventana y miró la ciudad nocturna. Papá, ¿eres feliz? Sí. Por primera vez en muchos años, realmente feliz. ¿Incluso sin mamá? Especialmente sin ella. Ana se sentó al lado de su padre. ¿Sabes? A veces pienso, ¿y si no hubieras descubierto la verdad? ¿Si ella hubiera seguido engañándonos? Entonces habríamos vivido en un mundo de ilusiones. Y las ilusiones tarde o temprano se destruyen. ¿Y es bueno que se hayan destruido? Bueno. Porque ahora sabemos en quién se puede confiar y en quién no. Conocemos el valor de una familia verdadera. Miguel se volvió desde la ventana. ¿Y si algún día sale y quiere volver? Es su derecho querer. Y nuestro derecho decir que no. Incluso si pide perdón. El perdón hay que merecerlo. Y ella no lo ha hecho. En la chimenea se consumían los restos de las cartas. La ceniza subía por el tubo y se disolvía en el cielo nocturno. En algún lugar lejano una mujer con uniforme de presidiaria escribía otra carta a la familia que ya no la esperaba. Y aquí, en el cálido despacho del nuevo concesionario, un padre y 2 hijos planeaban el día de mañana. Sin mentiras, sin traiciones, sin ilusiones. Solo verdad, confianza y amor que no se puede comprar ni vender. Rafael miró a los niños y entendió, había ganado la batalla más importante de su vida. Había conservado la familia. La familia verdadera.